Muy buenos días, nuevamente sean todos bienvenidos a la 12ª versión de Colombia Genera 2023, el camino hacia la transición energética. Un espacio en que la asociación aborda las temáticas más relevantes del sector minero energético en el país. Antes de continuar, agradecemos por supuesto a nuestros patrocinadores por hacer posible este espacio. Y por otro lado, pues nuevamente los invitamos, los que requieran conectarse a la red Wi-Fi, encuentran toda la información en la pantalla, el hashtag, donde nos pueden encontrar en Instagram, en Twitter. Aquí tenemos toda la información para ustedes, porque para nosotros es muy importante estar siguiéndolos y que ustedes, por supuesto, nos acompañen en el evento. Solicitarles muy especialmente mantener sus equipos de telecomunicación en silencio o vibración si es posible. Y bueno, vamos a iniciar entonces siendo las 8:36 con el panel Rehabilitación de áreas mineras y legado para los territorios. Invitamos entonces nos acompañen en el escenario a Juan David Chavarriaga, gerente jurídico de Sumicol Corona, Luis Madriñán, gerente de gestión ambiental de Cerrejón, María del Pilar García Pachón, profesora e investigadora del externado, quien será la moderadora de este segmento, y Lucas Talero Cardona, gerente de la cadena de abastecimientos y proyectos de mineros. A la señora moderadora le ruego el favor mantener por favor el tiempo establecido en el monitor de enfrente. Estamos iniciando puntuales y pues vamos a darle este manejo de puntualidad a la agenda del día de hoy. A los que están llegando, por favor, los invito a tomar asiento. Bienvenidos, disponernos. Y adelante, señora moderadora, todo suyo este auditorio. Bueno, muy buenos días. Iniciar por dar las gracias a todos los que han madrugado para acompañarnos. Una primera tarea bien difícil de alcanzar en esta ciudad sobre todo. Así que tengo que agradecer a todos los que madrugaron y que nos acompañan aquí en este panel en donde vamos a procurar analizar desde la perspectiva minera cuál es el alcance de esas actividades de rehabilitación, qué se puede, qué no se puede lograr, cuáles son los principales retos de la industria, cuál es la realidad de la interacción entre las autoridades mineras y las autoridades ambientales y hacia dónde debemos dirigirnos con buenas prácticas que permitan efectivamente que cuando hablamos de rehabilitación, pues esto sea útil para el territorio. ¿Qué tipos de actividades deberíamos poner en prioridad? Vamos a empezar entonces con un poquito de contexto. No sin antes pues presentar a los que me van a acompañar en este espacio. Nos acompaña, vamos a ir en orden, Luis Francisco Madriñán, gerente de gestión ambiental de Cerrejón, Juan David Chavarriaga, gerente jurídico de Sumicol Corona, y Lucas Talero Cardona, gerente de la cadena de abastecimiento y proyectos de mineros S.A. El breve contexto que quiero hacer antes de dar la palabra a nuestros panelistas es entender que la rehabilitación de áreas mineras se va en un escenario que es real, se da en un escenario de práctica minera que hace parte o debería tenerse claro durante todo el proceso, no solamente durante el proceso de cierre. El mundo ideal nos dice que debería ser así y efectivamente en ciertas actividades mineras, en ciertos proyectos mineros es muy fácil o podría ser fácil ir cerrando permanentemente, ir adecuando. Ahora lo que deberíamos preguntarnos es si efectivamente de la forma en la que entendemos ese cierre minero, de acuerdo al artículo 95 del Código de Minas, si se nos está impulsando hacia allá o esperamos que el cierre sea efectivamente solamente hasta el final y esto podría terminar generando gastos y expectativas, en algunos casos muy difíciles de cumplir. Ese abandono, esa fase final del ciclo minero tiene que estar acompañada de esos procesos de rehabilitación. Y uno de los asuntos que hemos venido pensando es la rehabilitación de las áreas mineras,
pues debería entenderse no solamente por las autoridades, sino también por el sector como una actividad que se puede adelantar permanentemente. Esa estabilidad física y química del área intervenida se debe ir logrando paso a paso en el proyecto, no solo al final. El uso seguro y apto del suelo posterior a la actividad minera, pues debería estar respondiendo no solamente a unas perspectivas medioambientales, sino también a unas perspectivas sociales y de ordenación del territorio. Debería responder realmente a lo que quieren las personas que habitan la zona, lo que se ha planificado para el futuro de ese lugar, pero también lo que se espera lograr desde la perspectiva social, de la expectativa de ordenación territorial y obviamente, como ya lo hemos evidenciado, desde el punto de vista ambiental. Todas esas actividades sociales que se proponen, ¿qué nivel de participación deberían tener? ¿Cuál es el nivel de vinculación de las opiniones que tenga la sociedad sobre eso que haremos en un futuro? En fin, todas esas preguntas son las que vamos a desarrollar en este espacio que hemos planificado de la siguiente manera. Vamos a escuchar inicialmente unas breves exposiciones de nuestros panelistas. Terminadas esas exposiciones, vamos a hacer una conversación con algunas preguntas que hemos identificado previamente, pero también, de acuerdo a lo que nos cuenten, pues seguramente saldrán nuevas inquietudes. Vamos a iniciar, pues como los teníamos aquí planificados, dándole la palabra inicialmente a Juan David Chavarriaga, gerente jurídico de Sumicol, para que nos cuente un poco la experiencia de la empresa en estas actividades de rehabilitación de áreas mineras y cuál es el legado que la minería le deja al territorio. Muchas gracias, María del Pilar. En primer lugar, buenos días para todos y un agradecimiento pues a la ANDI por esta invitación. Yo creo que para hablar de rehabilitación de terrenos hay tres temas que para mí son claves. Es el tema del desarrollo sostenible, es el tema del concepto del uso transitorio que la minería tiene sobre el territorio y tema de ilegalidad versus ilegalidad y contarles la experiencia práctica de la compañía. Desarrollo sostenible, ¿por qué es importante esto? Porque el desarrollo sostenible, digamos que nos plantea el tema de que debe haber un equilibrio entre lo económico, lo ecológico y lo social. Y ese equilibrio se da dentro del proyecto minero en todas sus etapas, desde la exploración hasta el cierre y finalización del proyecto. Entonces no habrá desarrollo sostenible si no hay ese equilibrio de esas tres variables. Uso transitorio del territorio. Yo creo que en minería es muy clave tener en cuenta que la actividad minera es transitoria desde la perspectiva de uso del suelo y esa transitoriedad de la minería es de su esencia. O sea, si estamos enfrente de minerales que de alguna manera pues se acaban, se terminan, finalizan, pues obviamente el uso del territorio también va a ser transitorio, que era un poco lo que la doctora María del Pilar expresaba al comienzo. Ahora, ¿cuánto tiempo dura esa transitoriedad? ¿Cuánto tiempo dura el uso del suelo? Va a depender mucho del tipo de actividades. En el caso nuestro, de Sumicol Organización Corona, como es una actividad de explotación a cielo abierto de minerales no metálicos, entonces utilizamos el esquema que se llama minería de retrollenado. O sea, eso implica, digamos, que en la medida que vamos avanzando, vamos regenerando, restaurando y generando, digamos, la sustitución morfológica de los predios. O sea, que el uso del terreno del predio es, digamos, de muy corto tiempo y vamos a ver que esos terrenos, una vez, digamos, se desarrolló en ellos la actividad minera, pues se entregarán para distintas vocaciones. Legalidad versus ilegalidad, fundamental. Yo creo que aquí hablamos de rehabilitación de terrenos, hablamos de regeneración y de restauración única y exclusivamente para las actividades que están dentro de la legalidad. O sea, hablar de rehabilitación de terrenos en las actividades informales o en las actividades ilegales, creo que no es posible. Y ahí es donde se rompe precisamente ese principio del desarrollo sostenible, porque el ilegal o el informal, por X o Y razón, digamos que en esos tres conceptos de lo económico, lo social y lo ambiental, pues está centrado básicamente en el tema económico. Le interesa rápidamente recibir unos recursos económicos y obviamente no atenderá los temas sociales y ecológicos. De ahí la importancia de la política pública en cuanto
a defender la minería legal, porque esa es la que nos va a permitir realmente la rehabilitación, la regeneración y la restauración de terrenos. La minería ilegal no. Adicionalmente, porque también María del Pilar en su exposición inicial de alguna manera daba el abrebocas, es muy importante desde el comienzo de la actividad planear cuál va a ser el uso de ese predio, de ese terreno, para poder de alguna manera, digamos, acercarse a una rehabilitación adecuada y a una rehabilitación que sea más económica. Experiencias, o sea, yo creo que la rehabilitación de terrenos no tiene, digamos, un paradigma único, depende de muchas circunstancias. Lo primero, debe ser fruto de una concertación con los actores que están asentados en el territorio. Y yo aquí quiero ser claro, o sea, no es que quiera desconocer las comunidades, pero es que yo creo que tenemos que utilizar una expresión más amplia. No solamente son las comunidades, que son muy importantes y con ellas hay que concertar, pero hay otros actores asentados en el territorio, la administración municipal, hay que sentarse con la administración municipal, igual ella dentro de sus potestades constitucionales tiene todo el tema del uso del suelo. Está la autoridad ambiental que también tiene que intervenir, está la autoridad minera, y obviamente está el concesionario. Entonces, fruto de esa concertación y fruto de la objetividad del terreno, ¿cierto? Porque una cosa es lo que uno quiera y otra cosa es lo que se puede hacer con el predio, porque también hay que tener en cuenta de que la esencia misma del terreno que se acaba de dejar de la explotación, pues nos va a implicar, digamos, unas limitantes o unas potencialidades. Experiencias concretas, o sea, los minerales no metálicos nuestros, pues digamos que en general la idea es, en la medida que los encontremos, pues explotarlos cerca, digamos, de los centros de consumo. Eso en la práctica, ¿qué ha hecho a través del tiempo? Que muchos de esas minas están cerca de cascos urbanos. Ejemplo concreto, municipio de La Unión, departamento de Antioquia, por poner un ejemplo cualquiera. Estábamos cerca de lo que es, digamos, el casco urbano, de la zona urbana. Dejamos de explotar unos terrenos, unos predios que hoy son más o menos unas 10 hectáreas. Nos sentamos con la administración municipal, nos sentamos con los actores sociales y encontramos que la mejor vocación de ese terreno era infraestructura municipal. Hoy en día funciona allí, centro de acopio de la papa, que además era un problema de los campesinos, porque los campesinos iban a vender su papa y la ponían en depósitos esparcidos en el municipio y llegaban los comerciantes y entonces no podían tener, digamos, una visión adecuada. Entonces, hoy funciona donde era la mina, un centro de acopio de la papa de beneficio a todos los campesinos que comercializan la papa. Está el parque educativo, está centro infantil, está la plaza de mercado, está un centro deportivo, entonces hay patinódromo, hay placas polideportivas, hay cancha de fútbol, había necesidad también de la recreación pasiva a través de un parque, entonces parte está en parque. Y eso era una mina, uso transitorio del territorio. Listo. En otros casos se ha utilizado, por ejemplo, el municipio de Amalfi, departamento de Antioquia. El municipio se acerca y la comunidad se acerca y dice, no tenemos dónde hacer vivienda de interés social. Terminamos la actividad minera, entonces concertamos con el municipio, con las comunidades y entregamos esos terrenos para construir vivienda de interés social. Llano Grande, cerca del aeropuerto de Medellín, unos lotes importantes, una zona valiosa, regeneramos, restauramos los terrenos, se los donamos a la Fundación Corona, la Fundación Corona los vende, con eso desarrolla su objeto social y hoy hay allí asentadas viviendas de estrato 6. ¿Dónde? Donde era una mina de arcilla. Habrá otros terrenos y otros predios que por su realidad no van a tener estos usos de infraestructura o vivienda, entonces se reincorporan a las actividades pecuarias y a las actividades agrícolas del territorio y muy rápidamente, porque vuelvo e insisto, es una minería que va avanzando rápidamente. Y un cuarto uso, nosotros en la compañía tenemos 5 reservas naturales de la sociedad civil en varias zonas del país. Entonces, en otros casos hay terrenos que los reincorporamos a esas reservas naturales de la sociedad civil porque encontramos que tienen, digamos, esa vocación y entonces sirven de zona de amortiguamiento o inclusive, digamos, se adecúan para que hagan parte de esas reservas naturales de la sociedad civil. El mensaje claro, la minería tiene un uso transitorio del territorio y en la medida en que sea una minería legal, esa minería puede tener un cierre adecuado, concertado con las autoridades y con todos los actores asentados en el territorio. Muchas gracias, Juan David. Yo creo que nos quedamos entonces con esa idea de todo esto tiene absoluta lógica cuando estamos hablando de actores legales,
en el territorio. Y por supuesto, vemos la necesidad de impulsar hacia esa legalidad de manera absoluta y no aupar a través de ningún instrumento de política pública o incluso normativo el mantenimiento de actividades ilegales, porque eso no tiene sentido ni para el desarrollo sostenible ni para el cumplimiento de intereses ambientales y por supuesto menos del ordenamiento jurídico. Vamos a seguir entonces con la intervención de Lucas Talero, gerente de la cadena de abastecimiento y proyectos de Mineros S.A. Ponga auriculares para escuchar el video en audio 8D. Inspirados por nuestro propósito superior, el bienestar de todos. En Mineros cumplimos con el compromiso de realizar una minería responsable y sostenible, con altos estándares de calidad, siempre buscando dejar un legado sostenible que aporte al crecimiento de las comunidades donde operamos. Apostamos por el desarrollo social a través de proyectos productivos, los cuales vinculan a la comunidad y les brindan las herramientas necesarias para fortalecer sus saberes ancestrales, tales como la agricultura. Realizamos un trabajo conjunto con la comunidad, aportando al medio ambiente, fomentando buenas prácticas. Juntos fortalecemos nuestros territorios. Somos fieles creyentes que el talento y la educación son los vehículos para mejorar las condiciones económicas, sociales y culturales de una comunidad. A través de alianzas estratégicas, fortalecemos proyectos productivos. Utilizando las técnicas más avanzadas de minería moderna, garantizamos operaciones mineras responsables, con altos estándares de seguridad para nuestros colaboradores, promoviendo el bienestar de los pobres. Bueno, buenos días para todos. Buenos días, María del Pilar, compañeros. Muchas gracias a la Andy por la invitación. Yo tenía una presentación con un par de diapositivas como para dar un par de contexto y complementando un poco lo que decía Juan David. Yo además de hablar de la transitoriedad, hablaría de la convivencia de las operaciones mineras con el territorio. Solo para agregar eso, yo sé que a lo largo del panel vamos a tener muchas cosas que aportar, pero para que lo tengas ahí, María del Pilar. Bueno, para los que de pronto no conocen, Mineros Aluvial o Mineros Colombia es una compañía que extrae oro en el Bajo Cauca hace más de 48 años. Voy a ir rápido para que aprovechemos el tiempo. Hablando de desarrollo sostenible, nosotros tenemos dos pequeñas centrales hidroeléctricas donde se genera la energía que consume nuestra operación, la cual se desarrolla en los municipios del Bajo Cauca, principalmente en Zaragoza y el Bagre. Esta es como la secuencia del proceso donde tenemos inicialmente el proceso de exploración y viabilización, luego la preparación de las áreas, la extracción con los equipos más grandes, luego una selectiva y luego la recuperación y el cierre de mina progresivo, que enseguida hablaremos del cierre progresivo. Estas son algunas de las imágenes de lo que se hace desde la viabilización, que es la reubicación de plantas, de epífitas, de orquídeas. Nosotros pues básicamente lo que hacemos es retirar la capa de estéril con dragas más pequeñas, posteriormente con unas dragas más grandes, y hoy en día tenemos una unidad de negocio de formalización que cuenta con más de 300 empleos. Finalmente hacemos el cierre progresivo de la mina, hacemos la restauración, la compensación y el desarrollo de todas estas actividades que hoy en día incluye actividades agroindustriales en los territorios que vamos dejando y donde vamos haciendo los cierres. Estos son pues algunos datos estadísticos de lo que fue los cierres y cómo venimos haciendo repoblamiento y restauración en las áreas que hemos ido dejando. Nosotros tenemos centros de atención de fauna, donde venimos haciendo, ahorita tenemos otros datos de repoblamiento íctico, donde estamos liberando en los cuerpos de agua más de 860.000 alevinos al año.
Esto es todo nada más para dar un contexto, para que enseguida entremos en materia. Gracias, María Bueno, Pilar. muchas gracias, Lucas, por permitirnos observar en la práctica qué actividades podrían desarrollarse en ese marco de la restauración minera de la que estamos hablando. Vamos a darle la palabra entonces a Luis Francisco Madrillán, gerente de gestión ambiental Cerrejón. Muchas gracias, buenos días para todos. Me paro porque me siento como que soy más, ahí no me estoy acostado en la silla. La rehabilitación minera, como ya están los compañeros, María del Pilar, pues es un elemento que es intrínseco a la minería. Ocurre en diferentes lugares del mundo. Esto no es un terreno ni es nada que no se haya inventado. Lo que sí estamos buscando es hacerlo mejor. Aquí tiene un ejemplo en Louisville, una mina subterránea, que la comunidad decidió convertirla en una pista de ciclo-ruta. En este sentido, pues fue el uso que se decidió dar a ese terreno y actualmente genera un ingreso continuo porque gente de todo el país llega a Louisville para hacer este deporte extremo. Aquí tenemos otro punto, Lago Meirama en España es actualmente el punto focal del acueducto de La Coruña. Solía ser una mina de esquisto, un carbón de bajo grado, y actualmente funciona pues como un tajo que permite ser funcionalidad de agua para toda la parte de Coruña. Y internacionalmente nos muestran acá Cerrejón, Colombia, como un ejemplo de restauración ecológica de territorio postminería. Aquí, eso es lo que tiende a pensar las personas cuando se habla de minería. Tenemos un hueco, tenemos una parte industrial, pero este es el mismo sector, se agarra, este año. Esta foto es de hace un mes. Entonces, como se dan cuenta, el terreno, el estado de la minería es un proceso temporal, no es un proceso que es permanente. Imaginamos que el hueco queda por siempre, que el pasivo nunca se puede recuperar. Pero un cierre minero legal tiene que considerar desde el principio cómo ir cerrando esto. Aquí se dan cuenta, no es un proceso que toma un día, se va moviendo a través del tiempo para poder ir llevando, digamos, a condiciones. ¿Cómo inicia eso? Pues desde toda la parte de equipo minero tiene que considerarse en el mantenimiento, en las instalaciones, en el personal necesario, escarificar terrenos, guardar los suelos. Cuando se hizo la minería se llevan a bancos de suelo para que después podamos llevar a cabo la rehabilitación. Se usa el mismo equipo minero para llevar a cabo otra vez, traer los suelos recuperados, ponerlos, ubicarlos en perfiles suficientes. Después se estabiliza con tecnología de punta, con comunidades, con las personas para poder llevar a cabo el terreno. Y después de esto, pues aquí pueden ver ya un terreno estabilizado con estructuras de manejo de agua para evitar erosión, para que la geoforma final no solamente cumpla un cierre minero, sino que permita el flujo de energía, el flujo de agua y la estabilidad a largo plazo pensando en el cierre de mina. Este terreno de arriba tiene aquí, esto ya es un área de 15 años en rehabilitación, toda con especies nativas de bosque seco tropical, donde solía ser una mina a cielo abierto. ¿Qué nos muestra eso? Actualmente, pues, todos los bosques, los árboles que se siembran en eso son árboles nativos de la misma zona. El año pasado se sembraron 586.300 árboles de bosque seco tropical de 44 especies, 10 de ellas bajo categorías de amenaza. Más de 3 millones de árboles se han sembrado ya en áreas que eran mineras. Aquí pueden ver de nuevo la misma área en el pasado y actualmente. Estos son algunos de los indicadores de lo que se ha logrado. Y la meta final, en los siguientes 10 años hemos sembrado 3 millones de árboles en 35 años, sembraremos 8 millones de árboles adicionales en los siguientes 10 años. Aquí les muestro muy rápidamente cómo evoluciona. Esto es un área minería 2020, cuando inicia el suelo, con la foto del año pasado, y se pueden dar cuenta cómo evoluciona la velocidad del proceso de rehabilitación. De hecho, vienen de todo el mundo a revisar cómo lo hacemos aquí en Colombia, porque lo estamos haciendo bien y lastimosamente no nos damos el crédito como gremio, como industria, de que es posible hacer estos procesos. Finalmente, eso no es un trabajo que hace solo la empresa solo, vas con comunidades, las comunidades mismas se encargan de trabajar eso, todos los viveros son comunitarios, se dan alrededor de 500 empleos directos en solo la parte de rehabilitación y está en un trabajo permanente con los saberes ancestrales y propios de comunidades indígenas, afro y campesinas en el punto de influencia. Y aparte de esto, ya para cerrar, es esto. Esta es un área rehabilitada. Y eso es lo que pasa en esta área rehabilitada en una semana, pueden ver las fechas abajo, jaguares, pumas, maiceros, ocelotes, 614 especies de fauna silvestre habitan en el corredor biológico de Cerrejón, en lo que solía ser
minería a cielo abierto. Aquí le copio la de Cerrejón. Ahí tienen la de Ecopetrol, la iguana de Ecopetrol, ahí está también, se vino para Cerrejón. Y este es nuestro último hallazgo aquí de jaguar durante el día. Este era un macho que encontramos como un cachorro hace 3 años. El animal está en muy buen estado físico, ya es un adulto joven y sigue moviéndose en las áreas como su punto de caza. Eso era. Mil gracias. Bueno, muy inspirador lo que vemos y muy inspirador también saber y reconocer que no puede tacharse de ninguna manera un sector, y menos un sector que es esencial para el desarrollo del país. Hoy el concepto de desarrollo sostenible, el concepto de crecimiento limpio y la necesidad de alcanzar esos objetivos medioambientales establecidos por la Constitución Nacional pasan sin duda por todos los sectores productivos, dejar atrás a un sector, cerrarle las puertas, sentir que no hay impulso para ese sector, pues finalmente va a traer como consecuencia que esas actividades mineras ilegales, aquellas que no cumplen con estándares, con guías o con parámetros normativos, pues sean las que se afiancen en el territorio. Y ese es un riesgo que desde el punto de vista jurídico-ambiental pues no deberíamos dejar de lado. Así con estas intervenciones tan interesantes de los panelistas vamos a ir haciendo unas preguntas, les voy a pedir que las respuestas sean cortas como para poder hacer conversación y que se sienten ustedes también a la libertad de que esto sea un pequeño conversatorio donde intervienen sin tanta rigidez o orden. Vamos a empezar entonces con esta pregunta. ¿Cuáles son los retos que se presentan en las actividades de rehabilitación de áreas mineras? No sé si vamos con el mismo, empezando Juan, y luego movemos un poquito. Yo creo que el primer reto es la planeación, y la planeación se hace desde que comienza el proyecto. Segundo, concertación, y lo que decíamos, con todos los actores asentados en el territorio. Y obviamente el tercer reto es la ejecución y que tenga, digamos, un final adecuado. Lucas. Me voy a extender un poco en esa respuesta, porque yo sí quisiera exponer una problemática que tenemos y es nuestro reto. Nosotros en la última década, en lo que venimos haciendo de cierre de mina, nosotros hemos entregado más de 40 parcelas agroproductivas, porque nosotros en el proceso lo que identificamos antes de entrar al territorio es cuáles son las áreas que se deben conservar y proteger, y después cómo se hace el aprovechamiento del subsuelo y posterior del suelo para poder convivir con las otras actividades productivas. Luego de que nosotros hemos rehabilitado el suelo y le hemos asignado algunas parcelas, hablaba ahorita específicamente de más de 40 parcelas a los campesinos de la región, pues en el territorio se vuelven a presentar, en el terreno no queda, nosotros no extraemos la totalidad del oro y quedan cuñas o algunos terrenos vírgenes que al final terminan siendo objeto de actividades o de extracción ilícita y han destruido todo ese trabajo que hemos hecho durante la última década. Entonces, así uno plantee que se pueden hacer actividades agropecuarias, es muy difícil competir contra ese tipo de actividades, incluso por la misma rentabilidad que tiene el oro, ¿cierto? Entonces es muy fácil para un minero de subsistencia simplemente acercarse allí, sacar algo de oro, en lugar de dedicarse a sembrar la siembra y capital de trabajo que tú necesitas para hacer actividades agroindustriales es diferente, ¿cierto? Entonces, ¿qué estamos haciendo frente a ese reto? Hoy en día tenemos un programa de formalización donde tenemos más de 10 unidades formalizadas, donde se generan más de 300 empleos, donde les decimos, venga, entren a esas áreas con nosotros, con unidades más selectivas, más pequeñas, para que podamos posteriormente rehabilitar el suelo y asignárselo a los campesinos. ¿Sí? No destruyan ya lo que hemos hecho, háganlo bajo los estándares, porque nosotros cumplimos una función de supervisión y de interventoría a esos pequeños formalizados para realmente poder hacer un cierre progresivo de las minas. Y paralelo a eso también somos conscientes que hay otras industrias
que se deben desarrollar no solo en los territorios donde, o en las áreas que estamos haciendo la extracción, sino paralelas o en todo el entorno, por así decirlo, incluso en todo el Bajo Cauca, donde tenemos negocios agroforestales, siembras de caucho, producción de miel, producción de tilapia, de peces, pero ahorita podemos hablar un poco más de eso. Bueno, muy bien. Adelante. Bueno, yo creo que el mayor reto que tenemos hoy en día en rehabilitación es el uso futuro una vez la minería termine. A mí me llegan muchos investigadores y ven estos resultados que han venido dándose, digamos, en el área de Cerrejón. En la línea base, antes de que la mina llegara, el jaguar había estado extinto desde 1976 en la zona. Volvió en el 2015, hoy en día se mueven 10 jaguares en el territorio. Entonces, la pregunta es, listo, se está haciendo un gran esfuerzo, porque este es un esfuerzo de país en poder llevar a cabo esta rehabilitación. No es que solo lo sea la empresa, está quedándole, ese es un activo estratégico para el país. ¿Qué pasa después con la sostenibilidad de estas áreas una vez termina? Hay un riesgo ahorita que existe, que es que hoy en día en Colombia no tenemos un criterio aceptado de cierre temprano. No hay ningún incentivo para rehabilitar el área antes de que termine el título minero. ¿Por qué? Porque la ley le dice, una vez termine el título, es que tú puedes entregar ya el área y te pueden entregar el cierre a conformidad una vez termine eso. Entonces, a una empresa pues, le puede llegar a dar igual, a no ser que sea su vocación o su responsabilidad empresarial llevar a cabo cierres tempranos. Por ejemplo, una mina como Cerrejón, que tiene 40 años operando, tenemos ya 4.850 hectáreas rehabilitadas, de las cuales ya 2.500 cumplen criterio de éxito como bosque seco. Pero igual seguimos llevando a cabo monitoreos. No hemos podido, digamos, llevar a cabo el cierre anticipado. ¿Para qué? Para generar, digamos, mecanismos de carbono para comunidades adyacentes o declaratorias de áreas protegidas regionales en áreas rehabilitadas para que pudieran incorporarse a la Red Nacional de Parques Naturales. Esos elementos te quedan invalidados hasta que llegue ese cierre final. Y el otro punto que tenemos, que es el riesgo, es lastimosamente las otras opciones de cómo se utilizan los recursos. Ayer hablamos de regalías en el país, cómo se utilizan, cómo se puede establecer unos mecanismos ya económicos alrededor de las áreas mineras para que las poblaciones aledañas también puedan beneficiarse de unas economías de escala. Actualmente todo viene de proyectos voluntarios de las empresas, pero no hay una estrategia clara de los municipios para unirse dentro de lo que llamamos la estructura ecológica principal para fortalecer dichos corredores. Hoy es prácticamente solo privada. Ahí, en esta intervención que nos hacía Luis Francisco, imposible ligar las posibles soluciones que han encontrado otros. Pensaba en las reservas naturales de la sociedad civil y cómo con una normativa que ya empieza a estar como anacrónica y ser anacrónica para las necesidades que tienen múltiples ciudadanos interesados, no solamente industria interesada en la conservación, sino ciudadanos interesados en la conservación, cómo lograr efectivamente que esos resultados positivos queden blindados y no se generen efectos como el que ya nos contaba Lucas en el territorio. Creo que también hay que imaginar a partir de esta conversación que estamos teniendo posibles reformas normativas. ¿Cuál es la barrera normativa para la creación de un área como esta, que hace parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas? ¿Cuál es esa barrera y cómo la eliminamos? ¿Cómo lograr que efectivamente lo que se ha alcanzado pueda ser efectivamente conservado? Y ahí querías… Básicamente quería complementar algo porque, digamos, coincide con la experiencia que tuvimos en Subicol Corona en este sentido. O sea, yo les hablé, digamos, de 4 tipos de uso final de los predios: infraestructura municipal, vivienda y, digamos, actividades agropecuarias. Y hay uno cuarto que es, digamos, entregarlo como área protegida. ¿Cuál fue la experiencia? Desde el pasado, digamos que la compañía, cuando eran predios que les encontrábamos y concertábamos que esa era la vocación, pues se los donábamos a los municipios, ¿cierto? Los donábamos a los municipios, les ayudábamos, digamos, para que realmente el predio volviera a tener pues, la vegetación propia de un área protegida. Pero ¿qué pasaba en el tiempo? El tiempo pasaba, y eso fue una experiencia que podría decir casi 100% de todos esos predios que donamos con esa finalidad, ninguno al final del día cumplió el objetivo. ¿Por qué? Pues porque el Estado es mal administrador, o sea, y me excusan la franqueza en ese sentido,
y entonces encontramos que no estábamos cumpliendo el objetivo. Entonces luego, inclusive ahí es que la doctora María Pilar es jefe mía o era jefe mía en el externado, ¿cierto? Entonces con el externado me ayudaron y empezamos a pensar en la figura de las reservas naturales de la sociedad civil, porque era una figura que nos permitía incorporar esas áreas que de alguna manera ya se habían recuperado, ya se habían restaurado, incorporarlas, digamos, a áreas protegidas, pero que no salieran, digamos, del dominio de la empresa para, digamos, garantizar el mantenimiento del área. Entonces empezamos a incursionar en las reservas naturales de la sociedad civil. Pues tengo que decirlo con claridad, me demoré por ahí 3, 4 años, porque el primer inconveniente cuando las íbamos a registrar es que Parques Nacionales me decía no, es que cómo le voy a registrar una reserva natural de la sociedad civil en un área de una concesión minera, eso no es posible, ¿cierto? Y entonces reuniones van, reuniones vienen, y entonces dijimos, venga un momentico, es que la concesión minera no toda tiene que estar abierta en explotación, que es, digamos, como el imaginario que existe. Y después de toda esa lucha jurídica, logramos que nos aceptaran el registro en parques nacionales de reservas naturales de la sociedad civil dentro del área concesionada. Porque en principio nos habían dicho, renuncia al área concesionada. Y decía, pues yo no puedo renunciar al área concesionada porque entonces nada hago, pues obviamente los minerales que trabajamos nosotros no tienen el valor de los de mineros, pero no falta, digamos, el área que quedó por explotar y viene otro y la solicitaba. Y digamos que esa figura de las reservas naturales de la sociedad civil ha sido supremamente exitosa, y ha sido muy exitosa porque inclusive fuimos pioneros en la construcción de los planes de manejo de las reservas naturales de la sociedad civil, porque las que encontramos cuando empezamos a hacer los primeros registros en Colombia, digamos, los dueños de reservas naturales de la sociedad civil no les hacían planes de manejo. Entonces, simplemente un área muy bonita, iban, la registraban y, digamos, figuraban ahí en el listado, les daba reputación y listo. Entonces, nosotros nos dimos a la tarea de construir planes de manejo para esas reservas naturales de la sociedad civil y los construimos con las comunidades, con los colectivos ambientales que inclusive en el pasado nos miraban recelosamente, ¿cierto? Y donde digo, venga un momentico que vamos todos a trabajar, y digamos esa figura ha sido, pues yo creo, una figura supremamente exitosa, y hoy contamos con 5 reservas naturales de la sociedad civil en distintas áreas del país. Nos sirve mucho salir como salir de la caja y pensar otras opciones. Además de las áreas del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, existen otras estrategias de conservación que podrían ser útiles, sobre todo en el momento de planificar la actividad minera, porque claro, en el marco de lo que ya está ajustado a la luz de Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, a la luz de un instrumento administrativo, va a ser mucho más difícil, pero en el momento de planificación creo que podemos pensar e imaginar también muchas otras salidas viables. Y con esto entonces me quiero ir a la siguiente pregunta y voy a empezar con Lucas, de cuál es el aporte o legado que deja en su territorio toda esa labor que han venido desarrollando de restauración. ¿Qué sería lo que quieren resaltar? Empecemos con Lucas. Me voy a devolver. Tranquilo, no importa. Con la pregunta que hacías ahorita, nosotros también sacamos una conclusión. Nosotros hicimos una sesión, no una sesión propiamente, una renuncia en una concesión que tenemos, donde se tiene un distrito de manejo regional integrado de 4.500 hectáreas, donde estamos firmando unos contratos a 15 años para que haya guardabosques, donde toda la comunidad sea la encargada de proteger y preservar esos ecosistemas, que al final terminan siendo los ecosistemas que están conectados con la serranía de San Lucas, para la movilidad de diferentes especies, ¿cierto? Pero es un esfuerzo que seguimos haciendo nosotros los privados, pero ese territorio está lleno de oro. Puede que nosotros establezcamos esos contratos a 15 años, pero si el Estado no hace presencia allí, antes de 15 años vamos a ver actividades ilícitas. Entonces, puede que superemos todo. Es más, hoy en día el tema pasa más por un tema hasta predial, porque resolver el tema de baldíos, el de tenencia de la tierra, todo ese tema es complejo. Y uno es capaz de ir removiendo esos obstáculos. Al final es capaz de preservar unos años esa reserva, pero
Y está enlazado con lo que me decías al principio, el reto, es el valor que tiene el subsuelo, si realmente no se administra bien, va a ser una problemática constante. Ahora, como legado, yo creo que de las primeras cosas que hemos hecho es nosotros en compañía del SENA construimos el Centro de Formación Mineroambiental en el Bagre, donde el año pasado entre programas presenciales y virtuales se formaron más de 20.000 estudiantes, donde hay 34 programas técnicos y 4 programas tecnológicos. Es importante que la transferencia de conocimiento y que haya conocimiento multiverso alrededor de las operaciones mineras. Entonces estos programas no son, a pesar de que dice que el centro es mineroambiental, pues los programas son de sistemas, metalmecánico, seguridad y salud en el trabajo, medio ambiente, preservación de ecosistemas, todo eso. Ya como tal, como legados, al principio hablaba, nosotros hoy en día estamos dejando también un negocio en unas empresas agroforestales que generan más de 110, 120 empleos, 1.200 hectáreas de árboles de caucho sembrados. Otras actividades productivas, hay una empresa que le pertenece a los trabajadores donde hay 24 estanques para la siembra y producción de tilapia, se producen entre 3 y 4 toneladas de tilapia mensualmente para el consumo de la región. Hay producción de miel. Hoy en día toda esta industria de la miel es bien importante también hasta en la rehabilitación del territorio, porque las abejas son las que hacen la polinización para que se puedan restablecer todas las especies que se van sembrando. Con el mecanismo de obras por impuestos también venimos haciendo, se hizo la pavimentación y la conexión a las vías 4G, se están entregando más de 3.800 portátiles a las diferentes instituciones educativas de los 3 municipios donde estamos operando. Pero yo creo que arranca desde la misma formación, porque uno puede empezar a generar industrias, pero para nosotros es fundamental que la educación y la formación de las personas que están en el Bajo Cauca sean también prioridad para ellos. Si no hay educación, no vamos a salir adelante. Muy bien, nos quedan pocos minutos, así que no les voy a preguntar a todos sobre lo mismo. Creo que el legado va a ser social, ambiental, económico, y hay un legado mucho más fuerte, que es el que se va generando en la medida que hay una legalidad de la actividad. Es decir, en el marco de todo el proyecto minero, en el desarrollo de ese proyecto minero, se están entregando pues, los resultados que espera el país. No solamente desde los trámites administrativos que se necesitan tanto en el sector minero como o más bien ante la autoridad minera y ante la autoridad ambiental, sino todo el camino que la legalidad trae consigo, el afianzamiento de esa cantidad de personas que están trabajando ahí, la mejora que se puede generar también en los municipios aledaños, en fin, todo aquello positivo que trae una actividad legal. Vamos entonces a aprovechar estos últimos minutos para hablar de un tema un poco práctico, tal vez puede ser, y es el de la guía para la elaboración del plan de cierre y abandono de proyectos mineros. Esa guía pues nos presenta como un instrumento de carácter voluntario una serie de recomendaciones que se deben tener en cuenta para llevar a cabo de manera adecuada ese cierre. Entendiendo que empezamos a manejar la guía, pues a mí me gustaría que habláramos un poquito de cuáles son los principales aciertos y cuáles son esos puntos difíciles de alcanzar. Y quiero que partamos por entender que la guía, pues como acierto, es establecer esos parámetros, eso ya es un punto positivo, que todos entendamos lo mismo sobre algún aspecto ya es un valor importante. Pero quiero que me cuenten ustedes cuáles son los principales aciertos que han encontrado y las mayores dificultades. Mira, la guía creo que es una buena iniciativa de parte de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales como para poner unas reglas claras de juego, sobre todo para nuevas minas que quieren iniciar
a trabajar. La mina es densa, la guía es densa, entonces se te vuelve casi también como una receta de cocina que si no tienes, de acuerdo a la guía, todos los ingredientes, entonces no vas a poder hacerla bien. Y en ese sentido creo que la guía tiene que buscar un poco de flexibilidad y seguir siendo una guía. Hay diferentes lugares del mundo, España, Australia, que ya tienen guías aprobadas de cierre y el gobierno da cierres anticipados de áreas mineras y es una experiencia que ya existe en el mundo y a nosotros nos encanta en Colombia crear nuestra propia experiencia y a veces no ver qué está funcionando en otros lugares. Entonces, de la guía, lo que es muy, digamos, satisfactorio es que hablan ya de la estabilidad físico-química de los suelos, habla del manejo de erosión, habla del manejo de agua, da unos lineamientos claros en ese sentido para que una operación pueda llegar para allá. Un elemento que puede funcionar bien, digamos, con arenas, con calizas, es hacer retrollenados totales de área porque pues, se va generando por capacidad, pero en una mina grande, hacer una transformación geomorfológica para dejar el terreno exactamente como era, va a ser un imposible para que se pueda dar una gran mina en ese sentido. Creo que, digamos, debería incluirse mucho más en la guía un elemento de cómo funciona la estabilidad de esa nueva geoforma a largo plazo y que permita los elementos de conectividad, flujo de energía, flujo de agua en un territorio, porque al fin y al cabo lo que se busca dentro del cierre minero no es pensar, tengo este hueco, ¿cómo lo tapo? Es ver este hueco, llamando el sentido, ¿qué oportunidades le trae para el desarrollo? Tenemos ya ejemplos en Shanghái, en China, o tenemos donde han hecho hoteles dentro de los huecos, donde vieron el lago Meirama en España, en otros lugares tenemos pistas. Hay diferentes opciones para esos huecos. El mundo está lleno de huecos. El Gran Cañón del Colorado es un hueco que tiene millones de visitantes cada año. Entonces, tenemos como una huecofobia en ese sentido, ¿sí? En cuanto vemos una mina generada. Pero de todas la guía es un buen inicio, pero creo que amerita una discusión amplia, sobre todo con el gremio minero, porque la guía fue un poco más impuesta, más que conversada. En los otros casos de guías ambientales, y tenemos guías para todos los sectores, sector hortifrutícola, en fin, caficultor, una de las frases que encontraba uno siempre en el ministerio es que fuese ese trabajo coordinado, ese trabajo conjunto con el gremio. De la forma en la que cierra, siento que esa tal vez fue una guía que no tuvo la suficiente participación, o como desde las empresas, no hablemos desde el gremio, pero sí por lo menos desde las empresas, cómo sintieron esa participación. Digamos, tuvimos algunas charlas, sí, tuvimos reuniones, estuvimos en la ACM, hicimos comentarios, dijeron, bueno, pero recuerden que esto es una guía todavía, no es obligatoria, entonces vamos a dejarla así por ahora y bueno, después la discutimos, pero pasemos la hora porque tenemos como que sacarla. Entonces, no solamente llegar y conversar algo, es como básicamente bajar más realidades y esos son temas que al fin y al cabo son para el desarrollo del país, que ameritan una discusión profunda. Inclusive valdría la pena que los funcionarios pudieran visitar otros lugares del mundo donde ya existen cierres mineros, como han dicho, que permiten un desarrollo. Australia está muy adelantado, Nueva Gales del Sur nos lleva años luz en ese sentido. María del Pilar, me voy a devolver un poco, porque no quisiera irme sin dejar esta reflexión en cuanto al tema que tocas de los legados. Yo pienso que es muy importante, obviamente, digamos, dejar legados importantes para las generaciones futuras. A mí me gusta y soy un enamorado de la definición de desarrollo sostenible cuando dice que desarrollo sostenible es aquel que permite que las generaciones presentes usen, disfruten y aprovechen los recursos naturales de tal manera que las generaciones futuras puedan hacerlo en iguales o en mejores condiciones. Entonces, mire que esta expresión es muy sabia porque tiene dos componentes. Un componente que es el componente del legado, que le vamos a dejar a las generaciones futuras, y eso tiene que ser una preocupación nuestra. Pero más allá de eso, nosotros, todos nosotros, tenemos una responsabilidad con la generación presente. O sea, no podemos decirle a la generación presente, no tenga calidad de vida, aguante hambre, no coma 3 veces al día, porque usted le está guardando los recursos a las generaciones futuras. Ahí seríamos injustos e incoherentes con la generación presente. Y yo creo que el reto está en eso.
Y para mí, muchas veces el tema de la actividad minera es una actividad que permite que las generaciones presentes usen, disfruten los recursos naturales de tal manera que puedan tener calidad de vida. O sea, no podemos nosotros con el sofisma permanente de estar pensando en las generaciones futuras, que entre otras es hasta injusto con ellas, porque es casi como despreciarles la innovación o la capacidad que ellas puedan tener en el futuro. O sea, nosotros tenemos una gran responsabilidad con la generación presente y nosotros dentro de nuestras actividades tenemos que preocuparnos por la calidad de vida de la generación presente y eso implica aprovechamiento, disfrute de los recursos naturales. Una gran idea y ya con el reloj persiguiéndonos. Voy a saltarme intervenciones sobre el tema de la guía para pedirles que en una frase muy concreta cerremos este panel con una idea que le quieren dejar a todos los que nos acompañan hoy en el auditorio y tal vez imaginar posibilidades de mejora y hacia dónde vamos, con un poquito también de perspectiva sobre este tema de la restauración. Y si quieres, Lucas, empiezo contigo, ya que estábamos como rompiendo el orden. Bueno, yo iba a decir algo de la guía, pero ya, no importa, eso después lo hablamos con Juan Camilo. Voy a usar algo de las palabras de Juan David. Yo me siento orgulloso de lo que estamos haciendo. Además de lo que dice Juan, yo creo que uno de los mejores legados es el ejemplo que le estamos dejando a las generaciones futuras de cómo lo estamos haciendo. Si van a Cerrejón, si van al grupo Sumicol a ver qué están haciendo, cómo se hizo un cierre de mina, yo creo que ese es un gran ejemplo y un gran legado para las generaciones futuras. Yo qué diría adicional para terminar, hombre, debemos seguir trabajando con el gobierno y con las instituciones, porque aquí venimos a hablar y a dar ejemplos de lo que estamos haciendo como sector privado, pero tenemos que trabajar más con el gobierno y con las instituciones para que de verdad todo el mundo esté satisfecho y se cumplan las expectativas que tenemos como país. No somos solo nosotros los privados, porque a veces mostramos y uno dice, pero si hacemos tanto, ¿qué es lo que pasa? Porque todo el mundo nos cuestiona y nos siguen cuestionando y nos siguen cerrando. Venga, entonces trabajemos juntos. Esas es como las dos cosas que quería decir. Muchas gracias a todos, compañeros. Muy bien. Rápidamente la idea de cierre, Luis. Bueno, la idea de cierre, la rehabilitación de tierras es, de hecho, o sea, la restauración y rehabilitación indistintamente. Pero rehabilitar tierras es mucho más complejo y realmente creo que Colombia lo está haciendo muy bien. Restaurar es volver un sitio, un ecosistema a las condiciones que tenía antes de la intervención. Rehabilitar es rehabilitar la función ecosistémica, rehabilitar el agua, rehabilitar la geoforma, rehabilitar los suelos y generar condiciones que puedan ser iguales o mejores que las que teníamos antes de la operación minera. Puedo decirles actualmente que en rehabilitación de tierras, hoy en día en el norte de Colombia existe un corredor biológico que conecta Sierra Nevada y Perijá gracias a la minería y que no existía en los años 70 y que hoy en día minería, aunque sea contrario al imaginario colectivo, está recuperando más vida silvestre y más oportunidades junto con petróleo que ningún otro gremio en el país. Entonces es un mensaje que nos debe hacer sentir orgullosos como gremios. Muchas gracias. Yo creo que estos ejemplos, que igual habrá muchos más, nos tienen que llevar a una gran conclusión. Tenemos que trabajar muy duro para remover esa narrativa de la satanización de la actividad minera. O sea, yo creo que es un compromiso de todos. Yo creo que el ciudadano del común no ha logrado entender la importancia de toda la actividad minera, porque, y es que el Código de Minas cuando menciona que es una actividad de utilidad pública e interés general, eso no es gratuito. O sea, todos los encadenamientos productivos que se generan en Colombia, más cerca o de manera más lejana, van a encontrar siempre una mina, todo. O sea, a nosotros nos pasa.
Necesitamos seguridad alimentaria, habilitar terrenos. ¿Y cómo habilitamos los terrenos? Con las enmiendas agrícolas. ¿Y las enmiendas agrícolas de dónde vienen? Los minerales. He venido con la historia también, y a Juan Camilo lo he molestado mucho con el tema de la transición energética. Y entonces Juan Camilo entonces saca y habla de los minerales, el cobre, el aluminio, etcétera, que se requieren, y están los no metálicos también, porque para poder transmitir la energía es necesario tener aisladores eléctricos que se hacen de cerámica, minerales no metálicos, y podría poner 1000 ejemplos. Y con este caso del cierre minero, eso nos lleva a decir, tenemos que hacer una labor fundamental y esencial, y especialmente, digamos, con las generaciones más jóvenes, para explicarles y que entiendan que la actividad minera es una actividad que, como decía Lucas, tiene que convivir con todos nosotros en el día a día. Bueno, muchas gracias. Cerramos entonces con esa idea nuestro panel de rehabilitación de áreas mineras y legado para los territorios. La actividad minera es de utilidad pública, así como son las de mejoramiento y conservación medioambiental. Y no debe imaginarse que se riñe permanentemente entre los sectores. La forma de lograr el desarrollo sostenible es permitiendo que efectivamente esas generaciones actuales construyan los estándares necesarios y las columnas necesarias para que las futuras también puedan satisfacer sus propias necesidades. Y tenemos que recordar también que en el marco de esa búsqueda del desarrollo sostenible, la primera obligación de la empresa, además de cumplir con la normativa ambiental, es crear valor para la empresa. Así puede cumplir con las obligaciones, prohibiciones y condicionamientos que le establece el orden jurídico y puede ir más allá, como hemos visto, a través de múltiples actividades de responsabilidad social corporativa. Con eso termino. Muchas gracias a ustedes por la atención.